algoritmo es una secuencia de pasos a ejecutarse en cierto orden. Representa la manera en que se debe llevar a cabo una tarea, una función o un procedimiento. Existen diferentes tipos de algoritmos. Entre ellos están los tres más básicos de ordenamiento, los cuales son los de selección, inserción y burbuja. El de selección consiste en repetir para todos la misma posición excepto en la última. El de inserción consiste en ir de izquierda a derecha, mientras que el de burbuja compara las posiciones del 0 y el 1 dejando en el 1 el mayor. Uno de los ejemplos que podemos utilizar de nuestra vida diaria para compararlo con un algoritmo es al momento de que nosotros queremos preparar alguna comida. Tenemos que seguir un orden de pasos para llegar a nuestro objetivo. ¿Qué tal? Bueno, yo les voy a hablar acerca del planteamiento de un problema. Debemos tener en cuenta que el planteamiento de un problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación en la cual se busca exponer una cuestión que se quiere aclarar. Ahora, considero yo que el planteamiento del problema tiene 5 características muy importantes. 1 es que es el primer paso de una investigación. 2 describe la realidad. 3 describe la evolución histórica que va teniendo el problema. 4 constituye la justificación del estudio. Y finalmente 5 es la delimitación del problema antes de iniciar la siguiente parte. El diagrama de flujo es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Es decir, la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema con indicación expresa el orden lógico en el que deben realizarse. Se les llaman diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. Como característica tienen que recurren a la simplificación. Uno de los principales propósitos al elaborar un diagrama de flujo es que las ideas sean expuestas brevemente. Las personas utilizan frases cortas a la hora de describir los procesos, con la finalidad de que en las etapas del proyecto sean comprendidas por todos los participantes. También otra característica es que se elabora en poco tiempo. Después de que las personas indican los procesos que seguirán en sus proyectos, se enfocan en retratarlos en un esquema. Otra característica es que recurren a la simbología. El uso de los símbolos permite que el diagrama sea comprensible y tenga un orden determinado. Además que impide que haya confusiones o haya mucha repetitividad. Los símbolos también los manejan los diagramas de flujo. Aquí les voy a mostrar cuáles son. Empecemos con este. Este es el terminal. Representa el inicio y final del proceso. Acá el que sigue es la entrada y salida de los datos. Este es el segundo. El tercer símbolo es el proceso. Representa cualquier operación. Después sigue una flecha que es llamada línea de flujo. Marca el orden secuencial de los procesos y subprocesos. Aquí significa decisión. Muestra los dos caminos que se pueden seguir durante un proceso o un subproceso. Después es significa anotación. Agrega alguna información adicional sobre un proceso o subproceso. Este símbolo quiere decir proceso definido. El círculo pequeño es un conector de página. Y finalizando, es un conector fuera de página. Secuencial son instrucciones que se ejecutan una detrás de otra, normalmente en problemas muy complejos. Un ejemplo de estas es el uso de una calculadora. Si ponemos 3 más 5, el conjunto de estos números nos va a dar un solo resultado que sería 8. Selectiva. Esta estructura de control se utiliza cuando se tiene que evaluar una expresión y el resultante se ejecuta una sola vez, al mismo tiempo que tenemos varias opciones. Un ejemplo de este podría ser: ¿tengo hambre? Sí, entonces voy y me preparo algo. ¿Tengo hambre? No, entonces me recuesto. Repetitivas. Estas son necesarias en gran parte para darle solución a los problemas que van surgiendo. Estas ejecutan un conjunto de operaciones, un número determinado o indeterminado de veces. Un ejemplo es cuando escribimos hola, hola, hola hasta que nos contesten. Otro es el simple hecho de la respiración, inhala, exhala. Es un número indeterminado de veces que se está repitiendo como un bucle. Hola, yo soy Eric. Voy a presentar la parte de los operadores aritméticos, los operadores lógicos y los operadores relacionales. La función de los operadores aritméticos es para realizar operaciones matemáticas.
como restas, multiplicaciones o divisiones con operandos. Hay dos tipos de operadores aritméticos, los cuales son los operadores aritméticos urinarios, que se realizan con un operando, y los operadores aritméticos binarios, que es con dos o más operandos. El orden de evaluación de estos va a depender de la precedencia del operador. Normalmente los operadores van de izquierda a derecha y los más complejos se van evaluando de uno en uno. Después identificamos la jerarquía de los operadores aritméticos, que va, como se muestra en la tabla, desde los paréntesis hasta la resta, que es paréntesis, potencia, multiplicación, división, suma y resta. Después seguimos con los operadores lógicos, que su función es o se usan para combinar dos valores booleanos y devolver un resultado verdadero, falso o nulo. También los operadores booleanos forman la base en los conjuntos matemáticos y la lógica para la búsqueda de bases de datos. También los operadores booleanos o lógicos conectan sus palabras de búsqueda para ampliar o estrechar resultados. Los principales operadores lógicos son el not, and y or, acomodados jerárquicamente como la tabla que se muestra a continuación. Continuando y por último con los operadores relacionales, estos operadores básicamente su función es comparar dos valores. Si esta comparación es correcta, el valor se le asigna verdadero, y si es el caso contrario, este valor es falso. Un ejemplo de esta comparación es que, por ejemplo, 7 es mayor que 3, por lo cual esta comparación es verdadera y se le asigna el valor de 1. Y por lo contrario, si se dice que 7 es menor que 3, es una expresión falsa y se le asigna el valor de 0. Por último, se muestra la tabla de los operadores relacionales y están ordenados jerárquicamente, por lo cual empieza igual que, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y diferente de. Por último, la clasificación de los operadores es, como ya se mencionó, en operadores aritméticos, lógicos y relacionales, y también existen los operadores alfanuméricos, y hay un pequeño grupo de operadores que depende de cada lenguaje de programación. ¿Qué es una variable? Una variable es un elemento de datos donde se almacena información de un programa. Esta variable, su valor puede ir cambiando conforme vaya avanzando el programa o se vaya ejecutando. Principalmente, las variables se utilizan para guardar datos y estados, mostrar valores por pantalla, representar valores en una expresión matemática y asignar valores de una variable a otra. Todas las variables tienen que ser de un solo tipo, ya sea de un tipo primitivo, un número o texto. Una variable es el tipo de dato más básico en un lenguaje de programación. En los lenguajes de programación, las variables se utilizan para almacenar información, como números o palabras. Para terminar con las variables, hay diferentes tipos de variables, como lo pueden ser variables de almacenaje de datos enteros, variables de almacenaje de datos decimales, variables de punto flotante, variables de cadena de caracteres, entre otras. Continuamos con el concepto de acumulador. En programación, un acumulador es una variable a la cual se le incrementa su valor dependiendo de la situación en la que esté. El acumulador tiene relación con un contador, que explicaré más adelante el concepto de contador. Los valores del acumulador se van dando por sumas o restas. Básicamente se puede decir que un acumulador es una versión ampliada de un contador, que sus valores se van generando por su contenido precedente. Un ejemplo muy claro puede ser una cuenta de ahorros que se representa con un algoritmo mediante un acumulador, que la persona que ahorra no siempre va a ahorrar la misma cantidad, no siempre va a ser una cantidad fija. Un día puede ahorrar 50 pesos, 10 pesos, no va a ser siempre una cantidad fija. Y el acumulador solo va a acumular todo el dinero que la persona esté ingresando a su cuenta de ahorros. Continuamos con el concepto de contador. Un contador es de igual manera una variable entera, y básicamente, como su nombre lo dice, su función es contar datos cuando ocurre un suceso o una acción en específico. A los contadores no solo se les puede incrementar valores, también se les pueden decrementar. Y finalmente, su finalidad de un contador es contar acciones o sucesos de un bucle. Un ejemplo muy claro y muy cotidiano de un contador es cuando al ingresar a un banco se tiene que tomar un turno. Esto funciona como contador para saber o contabilizar cuántas personas ingresaron al banco en ese día. Finalmente, a nombre de todos mis compañeros que conformamos este equipo para la realización de este video, agradecemos por su atención. Muchas gracias.